Hola, les voy a enseñar cómo llenar correctamente el tablero de distribución eléctrica de una casa. Antes de ver cómo se llena el tablero de distribución eléctrica, es importante conocer algunos detalles. Esto que ven en pantallas es un tablero de distribución eléctrica o lo que nosotros comúnmente conocemos como una caja de breaker. Acá está la distribución que se hizo de los circuitos que están en un proyecto arquitectónico. Podemos ver que al lado izquierdo están todo lo que son los números impares y al lado derecho todos los números pares. Esta caja tiene disyuntores que nosotros los conocemos como breaker. Los breaker pueden ser sencillos o de una pastilla o pueden ser dobles o gemelos con dos pastillas. El número que tienen acá es el amperaje que ellos resisten. ¿Cuál es la función de estos disyuntores en una caja de breaker? Cuando hay un corto eléctrico en cualquiera de los circuitos de la casa, este automáticamente se desconecta, previniendo así calentamientos e incendios. Veamos este ejemplo. Acá hay uno gemelo que es el interruptor principal. Luego en el número 5 está un tomacorriente general, el número 7 un circuito de tomacorrientes también. Una de las ventajas de tener bien hecha la distribución es que si hay que hacer reparaciones en alguno de los circuitos, se desconecta la electricidad en ese circuito para evitar accidentes. Estos son los disyuntores o los breakers de los que les estaba hablando anteriormente. Hay diferente tipo. Hay uno que es AFCI, que es como el más utilizado para iluminación. Existe otro GFCI, que se utiliza mucho en lo que son tomacorrientes, porque tienen falla a tierra. Este es un disyuntor de 100 amperios que se utiliza para el interruptor principal. Importante saber también el calibre del cable eléctrico. El más delgado en este caso es el número 14 AWG. El 12, el 10, conforme va disminuyendo el tamaño del número, va siendo más grueso el cable. Entonces, por ejemplo, para una instalación de tomacorrientes e iluminación vamos a utilizar el 12, pero para una instalación de una cocina vamos a utilizar el 8. A manera de ejemplo, tenemos esta distribución eléctrica de los tomacorrientes y tenemos también la distribución eléctrica de la iluminación de un proyecto arquitectónico. Entonces, se recomienda que la iluminación se divida en dos circuitos, como mínimo. Pueden ser más, pero mínimo dos. ¿Esto por qué razón? Supongamos que es de noche y hay un circuito en uno de los bombillos, en una de las salidas. Si hay un circuito, corre el riesgo de que toda la casa quede sin iluminación, quede a oscuras, a raíz de que hubo un circuito en uno de los bombillos. Mientras que si dividimos toda la casa en dos circuitos, si hay un cortocircuito en una de las salidas, va a quedar desactivada solamente ese circuito. El resto de la casa queda con iluminación para hacer cualquier reparación. Y vamos a tener aquí el circuito número 4 y por acá el circuito número 2. Estos van a ser de iluminación, el circuito 2 y el circuito 4. Las salidas se recomienda calcularlas de 100 watts cada salida para efectos del cálculo a la hora del tablero. Entonces, veamos el circuito número 2. Aquí hay un fluorescente, es una salida, otra salida. Voy a irlas contando. 2, 3. Sigo por esta. 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces en el circuito 2 tengo 14 salidas. Vamos entonces llenando el tablero por partes. Aquí vamos a tener el circuito. Entonces vamos, el primero, el 1 y el 3 va a ser el interruptor principal. Ese interruptor principal va a tener un breque doble. Ahí es donde el disyuntor o breque le vamos a poner dos polos de 100 amperios. Y ese va a ser de una marca aquí en Costa Rica, CH 240 voltios. Y no va a tener acá, no va a tener carga conectada en la fase A ni en la fase
B. Y la tensión va a ser de 240 voltios. Es la cantidad de electricidad o de el voltaje que le va a llegar a la casa. Ok, ya vimos que el circuito 2, que era de iluminación, entonces yo le voy a llamar iluminación 1. Ese circuito va a tener solo un disyuntor o un break y el amperaje para la iluminación va a ser de 20. ¿Y qué tipo va a ser? AFCI, porque es para iluminación. Como tengo 14 salidas, lo multiplico por 100 watts, sería 1400 watts. Y la tensión, como es para luces, es de 120 voltios. Automáticamente en este tablero que les estoy dando de ejemplo, se les va a calcular la corriente en la fase A. Esto es una fórmula matemática, pero ustedes no lo van a tener que hacer. El ejemplo se los va a ir dando. Vamos al circuito número 4. Entonces me voy al dibujo y busco el circuito de iluminación número 4. De igual manera cuento las salidas. 1, 2, 3, aquí hay 4. Sigo bajando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces aquí sería iluminación 2. El otro circuito de iluminación tiene un breque de 20 y también es AFCI. Como son 14 son 1400, pero lo colocamos en la fase B. ¿Eso para qué? Para ir nivelando las cargas en las dos fases, que no quede una fase sobrecargada. Y de la misma manera son 120 voltios lo que va a necesitar. Viendo entonces ya tenemos los dos circuitos de iluminación. Ahora voy al plano de distribución eléctrica de los tomacorrientes. Vamos a verlos por acá ya sabiendo la simbología. Sabemos que estos son tomacorrientes, estos son los cables y la tubería que va por debajo del suelo y en las paredes para conectar los tomacorrientes. Vemos aquí entonces que el circuito que sigue es el 5. Se dice también en la teoría que los circuitos de tomacorrientes no deben sobrepasar los 1500 watts. No importa si tiene un tomacorriente, 2 tomacorrientes, 3 tomacorrientes, 10 tomacorrientes, que no sobrepasen los 1500. El circuito número 5 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces el circuito número 5 vamos a llamarlo tomacorrientes general 1. Ese tomacorrientes general 1 va a tener un solo breaker o un solo disyuntor de un polo de 20 también amperios. Pero ese lo necesitamos que tenga caída de tierra, de electricidad, sea GFCI. Y vamos a colocarle 1500 en la fase A. Igual necesitamos 120 voltios, es con lo que va a trabajar. Si ustedes necesitaran alguna máquina que trabajara con 240, entonces aquí se coloca. El número 6 también, viéndolo acá en los tomacorrientes, el número 6 está por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces igual se va a llamar tomas general 2 en este caso. Un polo, 20 amperios, GFCI. Y vamos a colocarle también la misma carga, es como lo máximo que le vamos a colocar ahí, 1500. Igual necesitamos 120 voltios para que ellos trabajen bien. Vamos al plano otra vez. En el plano vamos a ir a buscar el circuito 7 y el circuito 8. Código eléctrico dice que en la cocina, sin importar la cantidad de tomacorrientes que tengamos en la cocina, hay que hacer dos circuitos eléctricos de tomacorrientes. Entonces vemos aquí el circuito 7 que tiene apenas 3 tomacorrientes y el circuito 8 que apenas tiene 3 tomacorrientes. ¿Qué pasa si la cocina tiene solo 2 tomacorrientes? Un tomacorriente para un circuito y otro tomacorriente para otro circuito. Recordemos que estos tomacorrientes se colocan a mínimo 1,10 m de altura por el mueble de cocina para la conexión de todos los aparatos electrodomésticos. Para llenarlo vamos a ir al circuito 7, que son tomacorrientes de cocina. Estos tomacorrientes de cocina también son de 1, 20 amperios, GFCI
y vamos a poner 1500 en la fase A. Y vamos a necesitar también 120 voltios. El número 8 también toma corrientes de cocina, un solo breaker de 20 amperios y con protección anti-R. Ese lo ponemos en la fase B para ir equilibrando, y 120 voltios. Nos vamos al dibujo, vemos acá el circuito 9 y 11. ¿Por qué no 9 y 10? Porque si recordamos la caja de breaker, no podemos poner uno doble con el 9 y con el 10 porque están opuestos, tenemos que ponerlos a la par. Cuando usemos breaker gemelos o disyuntores gemelos tienen que estar a la par, entonces sería 9 y 11. Por ejemplo aquí 1 y 3 o 2 y 4, pero nunca podemos colocar uno impar con otro par. Debido a esto, entonces el 9 y el 11 es la salida especial para cocina. Circuito 9-11, vamos a colocarle salida especial para cocina. Resulta que tiene dos breakers. Estos van a ser de 40 amperios. Vamos a ponerlos normal ahí. Y una cocina eléctrica o una salida de cocina es de 8000 watts. Para equilibrar esos 8000 colocamos 4000 en la fase A y 4000 en la fase B. Y como es un circuito de dos pastillas, vamos a necesitar 240 voltios. Siguiendo el orden, vamos con el 10 y el 12. Circuito 10-12, salida especial para secadora. Son dos breakers de 40, igual vamos a escribirle ahí que es normal. Y la secadora o esta salida también va a tener 8000 watts, 4000 en cada fase. Y vamos a necesitar 240 voltios. El siguiente sería del 13 y el 15. Recordemos que el 13 y el 15 son la salida para el tanque de agua caliente. Entonces es una salida especial, tanque de agua. Va a usar también dos breakers de 40. Vamos a ponerlo ahí que es normal. Pero este tanque consume 6000 watts. Entonces serían 3000 en la fase A y 3000 en la fase B. Y 240 watts. Seguimos con el circuito del portón eléctrico, que está aquí en esta parte de abajo. El 14 y el 16. Entonces 14-16 es salida especial, portón eléctrico. Igual dos breakers de 40 y este va a gastar 4000 watts de salida, 2000 en cada una de las fases. Y vamos a necesitar 240. Y resulta que en las cajas de breaker quedan espacios disponibles, o es recomendable siempre dejar espacios disponibles. Ven que estos de acá no están llenos, porque si hay nuevas instalaciones eléctricas entonces ponemos más breaker acá. En este caso vamos a tener el 17 y el 18. Esos dos espacios vamos a tenerlos disponibles. Acá se les va a sumar a ustedes las cargas totales de la fase A y de la fase B. Son 17.400, vea que salió nivelado en cada una de las fases. Vamos a llenar acá lo que es el conductor, es decir, el cable. ¿Qué tipo de cable vamos a colocarle a cada uno de esos circuitos? Al circuito del interruptor principal va a tener un cable número 2 en la fase, un cable número 2 en el neutro y un cable número 8 en la tierra. El circuito o los circuitos de iluminación vamos a utilizar cable número 12 para las 3. Okay, estos son 3 cables. Acá en el ducto ve que dice milímetros. El ducto es el tubo por donde van a ir esos cables, esos 3 cables. Entonces, si los cables son delgados, el tubo tiene un diámetro menor, pero si los cables son muy gruesos, el tubo tiene que ser mucho mayor. Están los que son de PVC, los que son metálicos o los que son, por ejemplo, de plástico corrugado, como estos. Entonces, para que estos 3 cables pasen por un ducto, necesitamos un tubo de 38 milímetros de diámetro. Estos otros, con 13 milímetros, es más que suficiente. Tenemos todos estos que son la iluminación y los tomacorrientes. Para ellos vamos a trabajar con un cable tamaño 12.
para todos. Y de igual manera vamos a necesitar un tubo o un ducto de 13 milímetros. Ya para lo que es las salidas especiales de cocina, de secadora y demás, entonces vamos a utilizar una fase número 6 o un cable número 6 y la tierra número 8. Y vamos a necesitar un tubo un poco más grande, 19. Para la secadora también 6, 6, 8 y 19. Para lo que es el tanque y el portón vamos a utilizar un tamaño 8 en todos los cables y el ducto o el tubo 19. Una vez que ustedes llenan esta información del tablero de todos los circuitos, bajamos a llenar esta otra información donde dice el tablero es de 18 espacios, barras de 100 amperios, 120 y 240 voltios, dos fases, un neutro, que estos son los cables, hay una barra de tierra que es una varilla de cobre, hay un disyuntor principal termomagnético de 100 amperios. Alimentación son 3 cables número 2, cobre THNN, capacidad interruptiva de 100 kilo. La carga total, esta carga de aquí se hace sumando estas dos cargas. Ya aquí está sumado, ustedes no van a tener que sumar nada, ya esto viene con fórmula. Entonces aquí vamos a tener la carga total, que es la suma de estas dos cargas de la fase A y la fase B, 34.800 vatios. La carga demandada la obtenemos multiplicando esta carga total por un factor de demanda. El factor de demanda vamos a trabajarlo con 0,75. Entonces ese factor de demanda, si ustedes multiplican 34.800 por 0,75, da 26.100 vatios. Acá la corriente demandada va a ser de 65 amperios. El factor aquí de potencia es de 0,95, eso lo vamos a escribir acá también, 0,95. Y entonces lo que ustedes tienen que llenar aquí para terminar es esta información. ¿Cuáles son los kilovatios totales? Aquí está el dato en vatios. Para cambiarlo a kilovatios hay que dividirlo entre 1000. Entonces al dividirlo entre 1000, acá serían 34,8 kilovatios. Y la carga demandada también está en vatios, pero hay que sacarla en kilovatios, nada más lo dividimos entre 1000, sería 26,1 kilovatios. Esta información es de los cables que llegan a la acometida, ¿verdad? De la red principal, lo que llega a la construcción. Hay dos cables número 2 AWG, un cable número 2 que sirve como neutro y un cable número 8 que sirve como tierra. La longitud es de 70 metros, el voltaje que se instaló es de 240. Este voltaje calculado, eso lo hacen los ingenieros, calculan esto otro. Ustedes no lo van a tener que hacer, llenan nada más esta parte de acá.